Esta noche vamos a hablar acerca de la adolescencia, todo lo referente a cómo educar, cómo criar, cómo cuidar las emociones de nuestros hijos adolescentes. Eso vamos a estar tratando hoy. Esa etapa que es una etapa de transición entre la niñez y la adultez. ¿Cómo te sentiste vos siendo adolescente, Federico? No creo que una hora alcance para hablar de todo. Generalmente una etapa crítica, porque es una época de cambios. Es un tiempo en el cual tanto los chicos como las chicas están estableciendo su identidad y están tratando de ser independientes, de ser autónomos. Están ya cortando el cordón umbilical de su familia y yendo hacia la independencia, hacia la autonomía personal. Entonces es una etapa de soltar y es crítica tanto para los hijos como para los padres. Sí. Muchas veces los padres no saben manejar esa etapa, no quieren soltar a su hijo por temor, por diferentes razones, y los hijos tampoco se sienten capacitados ni para quedarse con sus padres ni para salir afuera al mundo para lidiar con sus propias vidas. Entonces de por sí ya es una etapa crítica del cual debemos conocer sus características y los problemas más comunes que se pueden presentar y cómo lidiar ante eso. Yo personalmente, honrando tu pregunta, ¿verdad? Siempre fui alguien que se cuestionaba mucho todo, ¿verdad? Hay personas que van por la vida sin ningún problema existencial, pero yo me cuestionaba demasiadas cosas de mi existencia. Cuando llegué a la adolescencia me fue más complicado porque me abrumaba la cantidad de preguntas que tenía y que me costaban un montón encontrar respuestas. Yo de repente no encontraba la respuesta porque mis padres venían de una generación totalmente diferente en la cual pasaron la etapa de la adolescencia bruscamente porque se vieron obligados a trabajar. Claro, era una cuestión ya como que la inercia de la vida era un peso fuerte que te llevaba y te convertías en adulto. No había tiempo para crisis. Sí, exactamente. Entonces también no sabían cómo procesar la pregunta para darte una respuesta porque era totalmente empírico para ellos la manera que encararon eso. Sí, y el tema de las preguntas existenciales es parte justamente del proceso de autonomía. Los chicos en esa edad están queriendo encontrar respuesta a sus preguntas y están observando a su familia para ver si adoptan los valores familiares. Empiezan a cuestionar el modelo familiar y la filosofía. Sí, la filosofía exactamente de los padres. Y ahí es cuando sí hay un choque entre lo que los padres dicen y lo que hacen. Directamente se rebelan contra los valores y las enseñanzas de los padres y sucede lo que nosotros conocemos normalmente como rebeldía. O sea, sí se rebelan contra eso porque no encuentran una coherencia entre el decir y el hacer. Esto puede provocar problemas emocionales en los chicos. Tristeza, desánimo, temor, inclusive pueden somatizar, enfermarse, dolores de cabeza, dolores de pancita, no querer estudiar, o sea, diferentes tipos de problemas emocionales que pueden llegar inclusive a caer en problemas alimenticios o depresión. Ahí entramos en una zona muy peligrosa. ¿Los niños también pueden somatizar? Los niños sí, los niños somatizan. La somatización es un síntoma de que algo no está funcionando bien. Cuando un niño, un adolescente o un adulto va al doctor, el doctor le dice, famoso, ese es nervioso, o le dice o es macumba o macumba o algo que no tiene una explicación, no le da una explicación médica y simplemente dan medicamentos como para tranquilizar, bajar la presión, que pase el dolor de cabeza, que pasen las inflamaciones, pero sin una explicación médica de la raíz del problema. Estamos delante de un problema psicosomático. ¿Puedes explicarnos un poquitito de repente para los que todavía no saben lo que es la somatización rápidamente? Es un problema, un conflicto emocional que la persona tiene, del cual puede estar consciente o ni siquiera saber, tenerlo en forma inconsciente, y como no lo procesa, no lo puede superar, entonces la mente actúa sobre el cuerpo, comienza un desequilibrio, la mente actúa sobre el cerebro comienza a lanzar desequilibradamente, a dar las órdenes a los diferentes órganos o glándulas, y comienzan a lanzar hormonas en forma desequilibrada. Entonces eso provoca que el cuerpo enferme, sí. Cuando desaparece el conflicto emocional, entonces vuelve el equilibrio físico. Pero la somatización puede ser parte de cualquier etapa de la vida, y los adolescentes también pueden somatizar. De repente los niños, viste que estamos hablando, hablamos de la rebeldía de los adolescentes por un choque con la hipocresía. Sí. Por la incoherencia entre lo que se dice que debe ser y lo que al final se hace. Que puede dar como resultado enojo, querer confrontar con ira a los padres, enfrentarlos, negarse a obedecerles,
Esas son características de una rebeldía, de que no está de acuerdo con los valores familiares o las enseñanzas familiares. Los niños también pueden percibir cuando hay incoherencia. Los niños también, sí, los niños perciben. Y ahora también con el tema de la adolescencia, médicamente está comprobado que cada vez baja más la edad en la cual los niños pasan a ser adolescentes, o como se le llama, entrar en la etapa de la pubertad. Según la Organización Mundial de la Salud, de 9 a 10 años empieza la adolescencia temprana o pubertad. O sea, encontramos ya niñitas que a los 8, 9 años están menstruando. O sea, están ya sus cuerpos están cambiando. Siempre las mujeres comienzan a edad más temprana a cambiar. Bueno, entonces puede traer la adolescencia problemas emocionales. Y uno de ellos y los más peligrosos son también la depresión, que puede conllevar con intentos de suicidio o ideas suicidas. Que en esos casos no se debe dudar. Cuando comienza el chico a bromear, por ejemplo, sobre la idea de suicidio, aunque esté bromeando, aunque después diga, dije nomás, es broma, se debe buscar ayuda. No se debe dejar pasar eso. Está probando de repente. Está pidiendo auxilio, más que probando, está pidiendo ya auxilio. Y en Paraguay las estadísticas son aterradoras con el tema de suicidio. La mayoría de los que intentan el suicidio o lo logran son jóvenes. Y en promedio, como mínimo, una persona al día se suicida en Paraguay, que es una estadística muy alta para un país pequeño como el nuestro. Sí. O sea, mucha gente está así y muchos de ellos son jóvenes. Estamos hablando de casi 400 personas al año. Sí, aproximadamente eso. Es una cantidad muy alta. Bueno, los problemas emocionales pueden traer problemas de conducta. Puede haber un bajón en el nivel de estudio, la escolaridad, que cuando eran hasta el 6º grado estudiaban bien, sacaban todo excelente, y de repente 7º grado, 8º grado comienzan a tener un bajón de sus calificaciones. Pues estamos delante de un chico que está buscando su identidad, está buscando su autonomía y está probando también límites. Antes no se probaban, los niños aceptaban lo que los padres decían. Cuando entran en la adolescencia ya no lo aceptan tan tranquilamente. Es estar probando límites. Y un problema nuevo, Federico, es el bullying en los colegios. Los chicos están ahora expuestos al bullying, o sea, al acoso escolar, o a ellos acosar a otros. Antes la agresión era verbal, por ejemplo, el poner marcantes, dar apodos despectivos, ¿verdad? Hasta ahí llegaba el bullying. Pero unos años atrás y hasta ahora, y esto va empeorando, el bullying va a la agresión física. Y eso es muy, muy peligroso, porque ahí hubieron ya casos donde estuvieron en terapia intensiva chicos que recibieron ese tipo de agresión en los colegios. Entonces es un problema que puede derivar cuando los chicos están siendo acosados en el colegio. Pueden llegar a tener, si no hay una comunicación fluida con los padres en la casa, puede estar sufriendo de bullying y no contar. Pero ahí puede ser que esté bajando sus calificaciones, que no quiera ir al colegio, que se enferme, por ejemplo, los lunes a la mañana, que sienta dolor de cabeza, dolores de estómago, que son las formas más clásica de somatizar un conflicto emocional que está teniendo o el temor que está teniendo. Entonces son llamadas de atención. No podemos decir, no podemos nomás ya decirle, por ejemplo, no querés estudiar, sos un vago, no querés ir al colegio. Tenemos que tratar de encontrar qué es lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las motivaciones de nuestros chicos si están en esa situación? Una responsabilidad de las instituciones educativas también, poner límites a eso. Porque los profesores tienen que saber qué sus estudiantes están haciendo, porque es un peligro a la vida. Ya no es solamente un daño emocional que están causando. Primeramente un daño emocional, pero eso puede terminar en la muerte de alguien. Y de los padres también en la casa enseñarles cómo reaccionar ante ese tipo de situaciones. El otro problema que se enfrentan nuestros chicos en este tiempo es el tema de cambio en los valores de la sociedad en el área sexual. Hace poco una niñita de 12 años me estuvo comentando que en su colegio, entre sus compañeras, hay una especie de presión, de competencia para ver quién pierde la virginidad primero. Están teniendo 11 y 12 años. Están compitiendo a ver quién pierde primero la virginidad. Estamos hablando de niñas que si se embarazan van a tener 12, 13 años, van a ser madres a esa edad, sin contar todos los conflictos emocionales, familiares, todo lo que pueda causar ese tipo de problemas, ¿verdad? Sí. Hay mucha presión social para que ya tengan una vida sexual activa cuando emocionalmente aún no están preparados. Por más que físicamente están preparados para tener hijos o para llevar una vida sexual activa, emocionalmente no lo están a esa edad. Y eso puede causarles graves problemas en su adaptación emocional, en su sentimiento de estima propia,
en lo que ellos piensan de sí mismos, y lo que piensan acerca de la vida, lo que piensan acerca de las relaciones amorosas, lo que piensan acerca del matrimonio. O sea, puede afectar toda su vida, puede llegar a cambiar lo que creen ellos acerca de sí mismos y de la vida. Entonces ahí es cuando realmente los valores familiares son los que tienen que dar el peso suficiente para que puedan resistir la presión social a eso, ¿verdad? Y la coherencia de lo que los padres dicen y lo que hacen en esa área, ¿verdad? Padres que tienen que vivir esos valores. Si los chicos tienen padres que a lo mejor uno de ellos es infiel y él lo sabe, y no podemos decir, no, mi hijo no sabe, yo lo hago, pero ellos no saben nada de lo que yo hago, no les puede afectar. Eso no es cierto. Los chicos se van a enterar de alguna manera, lo captan de alguna manera, y sí les va a afectar. Y si hay algo que un adolescente no tolera, es justamente la hipocresía. Sí. Se van a rebelar, y justamente se rebelan en la peor manera, haciendo lo que los padres dicen que se debería hacer y que no hacen. Claro. Es que existen dobles estándares muy fuertes en la sociedad. Yo recuerdo creciendo, me llamaba mucho la atención cómo los muchachos contaban sus hazañas de alcoholismo, ¿verdad? ¿Cuántos años tenías cuando eso? Y 13, 14, 15 años, ¿verdad? Esa etapa más o menos. Pero eso sigue vigente hasta el día de hoy. O sea, que los muchachos, no, una vez, qué sé yo, amanecía en la calle tirado de tan en pedo que estaba, ¿verdad? Entonces eso era, claro, era un logro. Teníamos que agacharnos y rendirle honores. Pero a la hora de la verdad, cuando alguien emitía un juicio sobre otro, no, que este es un alcohólico, un borracho, ¿verdad? Una doble moral. Lo peor de la sociedad, un borracho este tipo pero se da la vuelta, se da grupo de amigos y empieza a contar su hazaña de cómo casi se ahogó en su propio vómito, ¿entendés? Entonces, o sea, pongámonos de acuerdo, ¿es un valor o un antivalor? O sea, ¿por qué ahora le aplaudo y después me doy la vuelta y le digo que es un borracho como si fuese que es un paria de la sociedad? O sea, sí. Así es. Y la otra presión que nuestros jóvenes están recibiendo es la presión de tener el cuerpo perfecto. No intenten hacerlo, chicos. Llegar a mi nivel va a ser muy difícil. Tener el cuerpo perfecto. Sí. Las chicas tienen que ser delgadas, pero no ya delgadas en forma sana, sino cadavéricamente delgadas. No esbeltas, sino realmente decrépitas. Sí. Y especialmente la presión está sobre las mujeres. Bueno, primeramente la presión fue muy fuerte sobre las mujeres, aunque ahora también ya sobre los varones, de tal manera que problemas, trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia, realmente son la internalización de esa estructura de que esa es la belleza que la sociedad quiere. El ser extremadamente delgado. Establecerla ya como la expectativa base. Es la expectativa, sí, base para es el prototipo de belleza. Eso, para una personalidad que tiene una tendencia a ese trastorno, se vuelve un problema, se convierte o en anorexia o en bulimia. Hasta unos años antes era un problema exclusivamente de mujeres. Sí. Solamente las mujeres sufrían este problema. Pero actualmente ya no. Varones también están con problemas de anorexia y de bulimia. Un crossover, como se dice ahora. Sí, y tanto la anorexia como la bulimia son problemas que pueden llevar a la muerte. Sí. Mueren literalmente de hambre. Literalmente se matan de hambre. Hace poco corría por las redes la noticia de esta mujer que pedía auxilio para que le ayuden porque los hospitales le desahuciaron y ella no... Creo que tenía 27 kilos o algo así. Sí, recuerdo el caso. Que ya no podía, nadie quería ya responsabilizarse por ella. Sí. Porque estaba al borde de la muerte. Sí. Era prácticamente internarle para que muera. Irónicamente, al mismo tiempo vi otra noticia en la cual una marca importante de ropa había sido censurada por su campaña, la cual utilizaba una modelo calavérica. Creo que fue en Inglaterra eso. Sí, en Inglaterra, sí. Los europeos son los más duros. Sí, y justamente en Europa es la cuna de la moda a nivel mundial. Sí. Y Europa es la que saca los modelos, a las modelos de realmente una estructura física que prácticamente son piel y hueso. Sí. Y son las que llevan el prototipo de belleza a todo el mundo. Sí. Bueno, y el otro problema con lo que se enfrentan nuestros chicos es el tema justamente el que vos dijiste de alcohol, de esa presión social a tomar bebidas alcohólicas, también acompañada de drogas, las drogas peligrosas. Sí, las drogas fuertes. Las drogas fuertes, Hard ¿verdad? drugs. Sí,
que muchas veces corren en las fiestas, que ya es normal que corra en determinados círculos. Realmente es un tiempo, la adolescencia, en el que no debería ser así malo. Ujú. Si lo llevamos bien, si lo afrontamos bien, si vivimos conforme a valores, si es que nos educamos a nuestros hijos acerca de esta etapa, entonces realmente tendría que ser una etapa que no crítica en el sentido negativo, de cambios, pero no... Que no sea la edad de pavo. Que no sea la edad de pavo, exactamente. O sea, que Federico, un factor importante para que los chicos en esta edad tengan un equilibrio emocional, lo lleven bien, los cambios emocionales que ellos están teniendo, ¿verdad? Es que los padres, papá y mamá, se lleven bien. Sí. No haya conflictos matrimoniales entre ellos. Ujú. Y si los padres están separados, tampoco que haya conflicto entre ellos, que puedan entenderse bien, por amor a sus hijos, puedan compartir la crianza de ellos. Y no... Muchas veces lo que ocurre es que un padre habla mal del otro y viceversa. Lo convierte a su hijo en el campo de batalla. Sí. Sí. Entonces, eso la primera víctima de esa guerra es ese hijo que está siendo convertido en un campo de batalla, de pelea entre los padres. Y un arma también al mismo tiempo. tiempo. Es un arma, exactamente. Y se ha comprobado, se han realizado estudios científicos, se ha hecho investigación acerca del tema y se encontró una alta correlación entre un matrimonio bueno, que se entiende, que se lleva bien, con hijos adolescentes, y la capacidad que ellos tienen de manejar conflictos, por ejemplo, en la escuela, con el tema del bullying. ¿Por qué hijos que tienen padres que se entienden, que se aman, son menos vulnerables? Porque tienen una autoestima mejor, porque sienten que tienen gente que les protege, que les ama, les protege, que va a defenderles en el caso que ellos necesitan. Tienen padres a quienes pueden recurrir, con quienes se comunican, que les van a escuchar. Entonces están más relajados y se encuentran más seguros de sí mismos. Sí. Por lo tanto, son menos víctimas, porque el victimario del bullying siempre busca al más débil de la manada. Exactamente. Y como habíamos visto ya en programas anteriores también, es que creo que habías comentado que a la mente le tarda como 2 o 3 segundos nada más para hacer un escaneo de la personalidad de la otra persona. Sí, de su actitud, de la actitud de la otra persona. La postura del cuerpo, la manera, la mirada. Puede captar sus temores, inseguridad o seguridad. Sí. Capta la actitud de la persona. Entonces, el victimario nunca va a ir contra el fuerte. Porque de por sí ya es un cobarde. Sí. De por sí sí, así mismo. El bully es un cobarde. Sí. Esa es la realidad. Sí, entonces, padres que tienen hijos adolescentes tienen que primero poner, en primer lugar en su vida, poner su matrimonio como prioridad para que ellos se entiendan bien. Y si como matrimonio necesitan ayuda para fortalecer su relación, tienen que buscar ayuda, porque los hijos sufren mucho cuando los padres están peleados en la casa, cuando a veces no se hablan, o cuando hay muchos gritos, muchos conflictos, cuando la casa no es un lugar de paz. Entonces los chicos se encierran en su habitación, no quieren salir a causa de eso, no porque se sientan bien con eso, sino que están tratando de escapar de un ambiente hostil. O quieren ir a la calle. Claro, lógico. Sí, entonces produce vulnerabilidad emocional a los adolescentes, que sus padres no se lleven bien. Es que cuando hay muchos gritos en la casa es porque hay una falta de capacidad de diálogo. Sí. No se aprende a manejar ni las emociones y mucho menos la comunicación. Sí. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos, para pasar esta etapa en forma suave, sin conflictos? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar eso, ¿verdad? Que estemos bien nosotros, que estemos bien como padres, como matrimonio, y también educarnos. Hay mucho material acerca de la adolescencia. Yo soy de la que digo que en cualquier situación que estemos llevando adelante, ya sea que seamos padres de bebés, padres de niños de 5 años, padres de adolescentes, tenemos que volvernos expertos en ese tema.
Mi mamá sigue leyendo para saber cómo criarme. ¿Cómo que? Tu mamá tiene que leer para saber cómo criar nietos ya. Sí. ¿Verdad? Entonces, tenemos que educarnos. Vivimos ya en un tiempo donde la información sobra. Sí, realmente. Muchos libros acerca de acerca del tema adolescencia, mucho material en internet. ¿Ya? Entonces, tenemos que volvernos expertos en cómo funciona la mente de nuestros hijos adolescentes, cuáles son las necesidades de nuestros hijos adolescentes y qué nosotros podemos hacer para ayudarles. Sí, yo creo también que es importante cuando, viste que habíamos dicho recién que la adolescencia no necesariamente tiene que ser sinónimo de una etapa conflictiva, difícil, y yo creo que tiene mucho que ver la expectativa también, porque muchas veces los padres tenemos o creamos ya un prejuicio con relación a ciertas etapas y vamos inculcándole esos prejuicios a nuestros hijos de manera inconsciente, a veces hasta conscientemente, ¿verdad? Con relación a que llegada a una etapa vos te vas a descomponer. Sí. De repente... o ya el mandato de que todos los adolescentes son rebeldes. Exacto. O que la adolescencia es la etapa para hacer estupideces. Si no hace ahora, ¿cuándo vas a hacer, verdad? Sí. Y de repente esas estupideces te persiguen por el resto de tu vida. Querés aspirar a ciertos cargos o lograr algo y... Lo que hiciste a los 15 años te sigue. Sí, exacto. No te vas a morir por eso, ¿verdad? Pero definitivamente hubieses deseado no haberlo hecho. Sí, exacto. ¿Verdad? Y lo otro que debemos hacer es educar a nuestros hijos acerca de la etapa que están viviendo. Sí. Que ellos conozcan acerca de los cambios físicos por los cuales están pasando, sí. Además de los cambios emocionales por los cuales están pasando, no solamente lo físico, lo emocional. Educarlos darles información acerca de la sexualidad. Sí. Pero en este tema también tenemos que tener cuidado, porque a veces queremos ser demasiado cool. Tenemos dos extremos. El padre que quiere ser demasiado cool y le da toda la información acerca del área sexual, inclusive pornografía ya a sus chicos. Cuanto que no es necesario. No. Y el otro extremo de padres que tienen vergüenza de hablar el tema y no hablan. El tema tabú. Es tabú, entonces que en el colegio le enseñen. Y en el colegio... Y en el colegio, o si se enseña bien, muy bueno, ¿verdad? Pero muchas veces no, tampoco. Se le da una información muy cruda, sin los valores que tienen que acompañar al conocimiento en esa área, ¿verdad? O valores o sentimientos que tienen que acompañar a todo lo que implica sexualidad. Sí. O lo otro que el chico no sabe nada y tiene que averiguar por ejemplo, con sus amigos. Comienza a experimentar y a buscar información en internet. Sí. ¿Verdad? Entonces tenemos que encontrar un punto medio en el cual nosotros demos la información que nuestros hijos están necesitando. ¿Y cómo saber eso? Por las preguntas que hacen. Para ello tenemos que tener abierto siempre un canal de comunicación con nuestros hijos. O sea, vivir conectados emocionalmente con ellos. Sí. De tal manera que ellos puedan acercarse a nosotros cuando lo necesiten y que no tengan vergüenza de preguntarnos a nosotros si es necesario. Exacto, sí. Porque muchas veces justamente en la calle ridiculizan la figura de los padres, ¿verdad? Porque de repente los padres no saben responder a la altura de la necesidad, ¿verdad? Y es como que como no puede decirle a un chico de 17, 18 años tu pilín, ¿verdad? Sí. O sea, no puede seguir hablándole en esos términos. Sí. O no podemos dejar que una jovencita ni siquiera sepa lo que es la menstruación, por ejemplo, ¿verdad? Y comienza a menstruar y se desespera y no sabe qué es lo que le está pasando. Sí. Yo soy del campo y allá la idiosincrasia era que las mujeres tenían que descubrir por cuenta propia. Las madres no le contaban nada. Y de repente... Y pueden llegar a la desesperación. Claro, no, y llegaban. Yo recuerdo muchos casos, muchas amigas que compartían en clase de salud, creo que se llamaba cuando eso, que de repente muy pocas fueron instruidas en... Que creyeron que se estaban desangrando. Exactamente. Muy pocas fueron instruidas por sus padres, por sus madres, en cuanto al desarrollo a los cambios hormonales del cuerpo. Físico, sí. Bueno, se puede aprovechar, por ejemplo, la revisión anual, el llevarlas al pediatra, y para hablar de esos temas, o hablar antes, si uno no tiene vergüencita para hablar de eso, hablar antes con el pediatra y que él explique los cambios por los cuales está pasando, ¿verdad? Pero que los padres estén ahí presentes, o que los padres mismos hagan eso, ¿verdad?
y que no tengan vergüenza de hablar de esos temas. Muchas veces los hijos ya saben. Sí, están como para enseñarte a vos y vos ahí con vergüenza. Pero la idea es que ese canal de comunicación esté abierto, ¿verdad? Que los chicos recurran a los padres cuando ellos necesiten ayuda. Sí, la confianza. Y también lo importante para que pueda existir este canal de comunicación es que los padres tienen que empatizar con su hijo. Muchas veces hablamos de brecha generacional. No sé ni qué es lo que él tiene 13 años, yo tengo 35, 40. ¿Qué es lo que voy a hablar de él? No sé lo que voy a tratar con mi hijo o con mi hija. Bueno, si hay una brecha generacional, son los padres los que tienen que saltar esa brecha. No podemos quedarnos con el bueno, somos de diferentes edades y no tenemos nada en común. O sea, que él o ella hable con sus amistades, pero con nosotros no, porque no sé qué hacer con ellos. Sí. ¿No? Es nuestra responsabilidad como padres saltar esa brecha generacional. Involucrarse en la vida de los hijos para saber en qué están y poder por lo menos investigar un poco y tratar de llegar a dialogar un poco. Y en esa empatía, al desarrollar esa empatía nos damos cuenta que los chicos en esa edad hay momentos en que se comportan como niños y otro momento como adultos. Y quieren la responsabilidad de un adulto, pero todavía no están del todo preparados y también temen a esa responsabilidad. Y tenemos que entender esa etapa. Sí. Y vamos a ir probándole y dándole responsabilidades, y a medida que ellos van cumpliendo con esa responsabilidad le damos mayor autonomía. Vamos midiendo su capacidad de responsabilizarse de su propia vida, de cuidarse, ¿verdad? El famoso no sabe lo que quiere. Sí, todavía no sabe. Sí, sus necesidades emocionales todavía son de un niño. Por un lado, la misma persona, el mismo adolescente está en conflicto entre no quiere salir de su casa, no quiere salir de la comodidad de su hogar, pero por otro lado ve que ya la vida le va empujando hacia adelante. Sí. Y en los padres tiene que estar el anhelo de que acompañar el crecimiento de su hijo y no de querer que sus hijos sigan siendo bebés. Sí. Porque muchas veces es doloroso para los padres ver y decir, ¿qué pasó con mi bebé? Tan rápido pasó el tiempo. Sí, hace poco era mi bebé, le tenía en brazos y ahora ya quiere tener novio, novia, ¿verdad? Ya, ¿dónde está mi bebé? Empezar a limpiar la escopeta. Exactamente. Y tratar de presionar de que no crezcan, ¿verdad? Entonces hay temas musicales y todo que habla del tema de que no crezcan, ¿verdad? No crezcan. Y eso no es natural. O sea, no podemos no dejar que nuestros hijos no crezcan. Claro. Es como invitarle a ser un vago. Sí. Entonces, la empatía por eso es fundamental, ponernos en el lugar de ellos y cumplir nuestro rol de padre de acompañamiento a ese proceso hacia la madurez. Es que también es importante resaltar los aspectos positivos de la adolescencia, de la juventud en sí misma también, ¿verdad? Porque la juventud es el motor, Están lleno de energía. Claro, el valor de la juventud es la fuerza, ¿verdad? Y las personas mayores ya es la sabiduría, el conocimiento, la experiencia, ¿verdad? Son cosas que no se oponen entre sí, sino que todo lo contrario podrían operar juntos, ¿verdad? Sí, complementarse. Pero de todas maneras, teniendo en cuenta que estamos hablando de la adolescencia, es un factor importante, es que hoy es eso, ¿verdad? El empuje que tiene. Si uno se pone a analizar hoy los grandes cambios que se dan en la sociedad, en la manera que nos comunicamos, en la manera de conectarnos, provienen de empresarios jóvenes. Sí. Silicon Valley, que es el lugar icónico en California donde están instaladas todas las grandes empresas de tecnología, como ser Apple, está Google, Facebook. Todos no hay ninguno que haya empezado siendo ya 40 para arriba. Todos empezaron en sus 20. Los CEOs son todos jóvenes. Son todos jóvenes y empezaron jóvenes. Mark Zuckerberg creo que empezó... Ahora mismo creo que no tiene ni 30 años. 30 años tiene 26, no 27, 28 máximo. Sí. Y todos estos grandes de la tecnología son todos jóvenes. Sí. Y lo otro, en ese sentido también, los padres debemos respetar los anhelos de nuestros adolescentes. Entender que ellos son personas separadas de nosotros.
Sí, que no son una extensión de no nuestra... son una extensión, no son parte de nosotros, tienen su propia vida, sus propios sueños, y debemos dejar que ellos vayan construyendo su propio proyecto de vida, sin presionarles para que estudie determinado tipo de carrera, por ejemplo. A lo mejor nuestros hijos quieren ser, no sé, artistas, o quieren ser, no sé, astronautas, y nosotros no tenemos que decirle, no, pero eso no te va a hacer ganar plata, tenés que estudiar una carrera que te haga ganar dinero. A partir de ahí surge, cuando se sigue ese modelo, de generación en generación, surgen personas que lo único que quieren los lunes es que llegue viernes. Famoso. Sí, ¿por qué? Porque no se sienten satisfechos con lo que están haciendo. Sí. Tienen un trabajo para ganar dinero, sí, pero no tienen un trabajo que sea su vocación, conforme a sus habilidades, a sus deseos, a sus anhelos, y que le hagan sentir satisfecho consigo mismo. Su corazón está divorciado de su agenda. Sí. Entonces, ¿qué pasa? De lunes a viernes es agotador emocionalmente hacer un trabajo que no le gusta, y fin de semana pues es forma de escapar de su realidad, quizás con el alcohol, o con cosas peores, ¿verdad? Entonces debemos respetar en nuestros chicos lo que ellos anhelan ser, qué carrera quieren seguir, y debemos motivarles que ellos vayan construyendo su proyecto de vida. Sí. Porque una causa justamente de la depresión, una causa de los intentos de suicidio es que este joven no encuentra una razón de vivir. No tiene un propósito de vida. No tiene una meta, no tiene una nada. meta en la vida, no sabe dónde, su vida no tiene sentido. Y al no tener sentido la vida, ¿para qué va a vivir si está sufriendo? Sí. Se siente solo, no tiene nada a dónde apuntar. ¿Y qué le mantiene vivo? Una etapa tan emocionalmente desequilibrada, en el caso de que no tenga automotivación, puede ser un grave problema. Entonces debemos nosotros motivarles a ellos que construyan su propio proyecto de vida y ayudarlos en eso, ¿verdad? Sí. Prepararlos académicamente en eso. Ok, sí, tenés razón. Realmente es muy difícil dedicarse a algo a lo cual uno no ama. De lunes a viernes es una tortura. Yo no me puedo imaginar vivir esa vida, ¿no? Sí, por eso que es tan clásico los chistes acerca de estamos llegando al sábado, el sábado. Sí. Y mucha gente cae en depresión un domingo a la tarde. Sí, y justamente domingo a la tarde es uno de los días donde las personas con tendencia suicida son más vulnerables. Sí. Y más suicidios suceden los domingos a la tardecita. Ya cuando el tiempo que uno tiene que prepararse para empezar su rutina del lunes. Sí. Así como los días festivos. Sí, son todos como Garfield, que odian los lunes. Sí. A veces la idea de que cuando nuestros hijos están bien informados acerca del tema, por ejemplo, el tema del área sexual, de la sexualidad del adolescente, ¿verdad? Creemos que por estar bien informado ya es suficiente, que eso ya les resguarda, que la información les resguarda. Sí. La información acerca del tema les ayuda a los adolescentes a saber lo que están haciendo, no meter la pata por ignorancia, ¿verdad? Sí. Pero no es suficiente. Sí. Porque cada persona, y no se le excluye a los adolescentes, al contrario, todos tenemos un tanque emocional que llenar. Todos necesitamos afecto. Los niños pequeños, los adolescentes, los adultos, los ancianos, todos tenemos un tanque emocional, o sea, necesitamos afecto de nuestros seres queridos. Cuando un adolescente no recibe suficiente afecto, cuando tiene un abandono emocional de los padres, puede ser que los padres que le sostengan económicamente, pero que emocionalmente no estén presentes. Entonces estamos hablando de una carencia afectiva. Sí. Eso que hace que el chico o la chica sea vulnerable a enamorarse fácilmente. Sea vulnerable a las relaciones sexuales prematuras. Sí. Y puede llevarle a tener relaciones sexuales, por ejemplo, un embarazo precoz, ¿verdad? Sí. Chiquillos que están ya esperando bebés, ¿verdad? Entonces la información no es, por ejemplo, yo ya le enseñé todo, ya sabe qué hacer. ¿Cuántas veces inclusive los adultos ya sabemos qué hacer, pero nos fallan las emociones? Sí. Es como leer un libro acerca de cómo manejar un auto y pensar que con eso te vas a subir al auto y te vas... Sí, necesita gasolina. Claro. Para que funcione. Y esa gasolina, en el caso del ser humano, es el afecto, es el amor que pueda recibir. En el caso de los adolescentes, de su familia, de sus padres.
Sí. Entonces la información es importante, pero más importante es que ellos reciban el afecto necesario y que sean educados emocionalmente, o sea, que sepan cómo manejar sus propias emociones, que reciban educación en el área de inteligencia emocional, que fue nuestro tema de la semana pasada. Sí. Viste que hablas de un tanque emocional y que si ese tanque no está lleno o no recibe suficiente gasolina, dame gasolina, puede llevar a enamoramientos. Hay gente famosa, gente que es enamoradiza, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ¿qué pasa cuando llegas a un punto en la adolescencia en la cual incluida en los cambios hormonales? Están en los cambios físicos están también los cambios hormonales que hace que cuando llega a un punto de ebullición no hay información que te ataje, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ese tanque emocional puede, en el caso de que esté lleno el tanque emocional, puede hacer o neutralizar en todo caso ese aspecto más biológico y menos emocional? Cuando el chico o la chica están contenidos emocionalmente, están menos vulnerables. Por lo tanto, ya es como un muro de contención alrededor de ellos. Pero cuando ellos no tienen afecto, es como si fuera que andan mendigando afecto. Y como ya existe un entorno fisiológico, ¿verdad?, de atracción, a causa de las hormonas y todos los cambios que se están produciendo, entonces eso puede derivar en un enamoramiento vamos a decir, negativo, en el sentido que se enamora de uno, se enamora de otro, o sino lo que nosotros llamamos ya enamoraba ahí. O sea, pierde el control de sus emociones. Sí. Eso se puede evitar. Entonces, una manera es con la información adecuada acerca de todo lo que es sexualidad, enamoramiento, y después cargando el tanque emocional de nuestros chicos, amándoles, dándoles afecto, y lo otro, educándoles para que ellos controlen sus propias emociones. ¿Cómo podría ser eso, Yamily? Si nos puede dar un ejemplo para que sea más claro. Estamos hablando ahí de educación emocional, un tema ya que hablamos el viernes pasado y que es largo ya de contar. Sería un tema de la educación emocional, sería un tema para otro programa, ¿verdad? Ahora, lastimosamente, el tiempo se nos está yendo. Y quiero decirle a los padres, quiero hablarle acerca de qué es lo que ellos les tienen que llamar a la atención para, en el caso de que necesiten ya buscar ayuda cuando sus chicos, cuando tengan problemas con sus adolescentes. ¿Qué les tiene que llamar la atención? Cuando sus chicos se encierran, cuando chicos que eran extrovertidos se encierran de repente y se convierten en introvertidos, se encierran en sus piezas, no quieren salir, no quieren hablar con nadie, dejan de tener amigos. Un giro de 180 grados. Y cuando esos cambios que nosotros notamos en ellos, cambios así drásticos, duran más de un mes. Si llegamos a un mes y los cambios siguen, o sea, la conducta sigue, hay que buscar ayuda. Lo otro son los cambios en la alimentación. Adelgazamiento o de personas que engordan de repente, ¿verdad? Chicos que engordan de repente, que no era el peso normal, ya sea que bajó mucho de peso o subió mucho de peso. Brusco, sí, ascenso o descenso brusco de peso. No querer asistir al colegio. O chicos que eran excelentes en sus calificaciones, bajan, se aplazan en todo de golpe. Lo otro, como ya habíamos dicho, las bromas sobre el suicidio. Sí. Y lo otro que nos debe llamar la atención es cuando los chicos comienzan a entrar en estos grupos así tipo adoración al diablo, satanistas, que pueden conllevar acciones violentas en su propio cuerpo, autolesiones, o rituales. Claro, las tribus urbanas también. Sí, están las tribus urbanas, que es otro tema, ¿verdad? Sí. Pero cuando comienzan a entrar, si notamos que ellos entraban en este tipo de grupos, ¿verdad?, de satanistas, nos tiene que llamar la atención, porque muchas veces llevan a la violencia. Sí. Estar dentro de esos grupos. O si notamos que están comenzando a beber alcohol a escondida, porque se supone que nosotros no le vamos a permitir, o que están consumiendo drogas, esos son temas que nosotros no podemos dejar pasar. Debemos pedir ayuda psicológica, buscar ayuda. Sí. Recordar también que los problemas no se solucionan solo. A veces decimos se le va a pasar. Sí. A veces decimos, bueno, es una etapa que está pasando. Pero si esa etapa, si esos cambios bruscos siguen más de un mes,
debemos buscar ayuda. No, ya significa que no se le va a pasar solo. Ujú. Y podemos evitar muchos problemas así, evitar que esos desequilibrios se conviertan realmente hasta en trastornos psicológicos. Sí, sí. Qué importante tener en cuenta, estar observando al adolescente de cerca, tener que estar comunicado, Sí. porque cuando hay una ausencia, un distanciamiento, es muy difícil puede sí. llevar mucho tiempo Sí, hasta que sí. los padres se dan Muchas cuenta. veces los padres dicen, yo no sé qué le pasó, qué es lo que pasó con mi hijo, ya está con el problema grave. Sí. Es una madeja que ya se enredó demasiado y hay que primero comenzar a buscar la punta para tratar de desenredar. Sí. Entonces debemos estar siempre con nuestros hijos, mantener el canal de comunicación abierto con ellos, saber lo que les está pasando, saber dónde están nuestros hijos, no perder el control de su vida. Somos los padres. Y la buena noticia para los padres es que, según investigaciones realizadas, a pesar de toda la influencia que los chicos puedan tener en este tiempo, en los medios de comunicación, internet, televisión, programas, etc., los padres siguen siendo la mayor influencia sobre los hijos en esta etapa de la vida. Ujú. Eso es importante, alentador. Eso es alentador. Esta noche vamos a hablar acerca de la adolescencia, todo lo referente a cómo educar, cómo criar, cómo cuidar las emociones de nuestros hijos adolescentes. Eso vamos a estar tratando hoy. Esa etapa que es una etapa de transición entre la niñez y la adultez. ¿Cómo te sentiste vos siendo adolescente, Federico? No creo que una hora alcance para hablar de todo. Generalmente una etapa crítica, porque es una época de cambios. Es un tiempo en el cual tanto los chicos como las chicas están estableciendo su identidad y están tratando de ser independientes, de ser autónomos. Están ya cortando el cordón umbilical de su familia y yendo hacia la independencia, hacia la autonomía personal. Ujú. Entonces es una etapa de soltar y es crítica tanto para los hijos como para los padres. Sí. ¿Verdad? Muchas veces los padres no saben manejar esa etapa, no quieren soltar a su hijo por temor, por diferentes razones, y los hijos tampoco se sienten capacitados ni para quedarse con sus padres ni para salir afuera al mundo para lidiar con sus propias vidas. Entonces, de por sí ya es una etapa crítica del cual debemos conocer sus características y los problemas más comunes que se pueden presentar y cómo lidiar ante eso. Yo personalmente, honrando tu pregunta, ¿verdad? Tenerlo en forma inconsciente. Y como no lo procesa, no lo puede superar, entonces la mente actúa sobre el cuerpo. Comienza un desequilibrio. La mente actúa sobre el cerebro comienza a lanzar desequilibradamente, a dar las órdenes a los diferentes órganos o glándulas y comienzan a lanzar hormonas en forma desequilibrada. Entonces eso provoca que el cuerpo enferme. Sí. Cuando desaparece el conflicto emocional, entonces vuelve el equilibrio físico. Pero la somatización puede ser parte de cualquier etapa de la vida. Y los adolescentes también pueden somatizar. De repente los niños, viste que estamos hablando, hablamos de la rebeldía de los adolescentes por un choque con la hipocresía. Sí. Por la incoherencia entre lo que se dice que debe ser y lo que al final se hace. Que puede dar como resultado enojo, querer confrontar con ira a los padres, enfrentarlos, negarse a obedecerles. Esas son características de una rebeldía, de que no está de acuerdo con los valores familiares o las enseñanzas familiares. Los niños también pueden percibir cuando hay incoherencia. Los niños también, sí, los niños perciben. Y ahora también con el tema de la adolescencia, médicamente está comprobado lo que nosotros conocemos normalmente como rebeldía. O sea, sí se rebelan contra eso porque no encuentran una coherencia entre el decir y el hacer. Esto puede provocar problemas emocionales en los chicos. Tristeza, desánimo, temor, inclusive pueden somatizar, enfermarse, dolores de cabeza, dolores de pancita, no querer estudiar, o sea, diferentes tipos de problemas emocionales que pueden llegar inclusive a caer en problemas alimenticios o depresión. Ahí entramos en una zona muy peligrosa. ¿Los niños también pueden somatizar? Los niños sí, los niños somatizan. La somatización es un síntoma de que algo no está funcionando bien. Cuando un niño, un adolescente o un adulto va al doctor, el doctor le dice, famoso, ese
es nervios, o le dice... O es macumba. O macumba, o algo que no tiene una explicación, no le da una explicación médica y simplemente dan medicamento como para tranquilizar, bajar la presión, que pase el dolor de cabeza, que pasen las inflamaciones, pero sin una explicación médica de la raíz del problema. Estamos delante de un problema psicosomático. ¿Puedes explicarnos un poquitito, de repente, para los que todavía no saben lo que es la somatización rápidamente? Es un problema, un conflicto emocional que la persona tiene, que puede estar del cual puede estar consciente o ni siquiera saber, que cada vez baja más la edad en la cual los niños pasan a ser adolescentes, o como se le llama, entrar en la etapa de la pubertad. Según la Organización Mundial de la Salud, de 9 a 10 años empieza la adolescencia temprana o pubertad. O sea, encontramos ya niñitas que a los 8 o 9 años están menstruando. O sea, están ya sus cuerpos están cambiando. Siempre las mujeres comienzan a edad más temprana a cambiar. Bueno, entonces puede traer la adolescencia problemas emocionales. Uno de ellos y los más peligrosos son también la depresión, que puede conllevar con intentos de suicidio o ideas suicidas. Que en esos casos no se debe dudar. Cuando comienza el chico a bromear, por ejemplo, sobre la idea de suicidio, aunque esté bromeando, aunque después diga, dije nomás, es broma, se debe buscar ayuda. No se debe dejar pasar eso. Está probando de repente. Está pidiendo auxilio, más que probando, está pidiendo ya auxilio. Y en Paraguay las estadísticas son aterradoras con el tema de suicidio. La mayoría de los que intentan el suicidio o lo logran son jóvenes. Y en promedio, como mínimo, una persona al día se suicida en Paraguay, que es una estadística muy alta para un país pequeño como el nuestro. Siempre fui alguien que se cuestionaba mucho todo, ¿verdad? Hay personas que van por la vida sin ningún problema existencial, pero yo me cuestionaba demasiadas cosas de mi existencia. Cuando llegué a la adolescencia me fue más complicado porque me abrumaba la cantidad de preguntas que tenía y que me costaban un montón encontrar respuestas. Yo de repente no encontraba la respuesta porque mis padres venían de una generación totalmente diferente, en la cual pasaron la etapa de la adolescencia bruscamente porque se vieron obligados a trabajar. Claro, era una cuestión ya como que la inercia de la vida era un peso fuerte que te llevaba y te convertías en adulto. No había tiempo para crisis. Sí, exactamente. Entonces también no sabían cómo procesar la pregunta para darte una respuesta porque era totalmente empírico para ellos la manera que encararon eso. Sí, y el tema de las preguntas existenciales es parte justamente del proceso de autonomía. Los chicos en esa edad están queriendo encontrar respuesta a sus preguntas y están observando a su familia para ver si adoptan los valores familiares. Empiezan a cuestionar el modelo familiar y la filosofía. Sí, la filosofía exactamente de los padres. Y ahí es cuando hay un choque entre lo que los padres dicen y lo que hacen. Directamente se rebelan contra los valores y las enseñanzas de los padres y sucede